Buen día, bienvenidos a la sesión 10. Estamos en la semana 3 y tenemos que ver tablas de distribución de frecuencia en Excel. Entonces voy a usar el mismo ejercicio de la sesión pasada para que podamos ir verificando que todos los datos sean correctos. Entonces el primer paso es la captura de datos. Ya sea que los vayan copiando desde una hoja o si tienen el archivo en digital, los van acomodando aquí en la primera columna. Entonces, en este caso yo ya los tengo todos aquí. Son los mismos del ejercicio anterior. Yo les recomiendo que no le den ordenar así como los capturaron en esta columna. No le den ordenar aquí, ya que si quisieran verificar alguno de los datos va a ser muy complicado. Yo les recomiendo que los seleccionen, le den copiar, los peguen en la siguiente columna y ya aquí los ordenan. Les va a decir que si quieren ampliar la selección. Le dicen que no porque si no les va a ordenar igual la primera columna. Ya con eso ya los tienen ordenados. Esto de ordenarlos es por si los tienen que transcribir en otra hoja o algo así. Entonces vamos a ir llenando estos 8 datos que necesitamos y luego vamos con la tabla de distribución de frecuencias. Primero pide unidad de variación. Estamos trabajando con enteros, entonces vamos a ponerle un 1. Luego para el mínimo tenemos una fórmula, le damos igual, ponemos min, abrimos un paréntesis y seleccionamos la columna B, cerramos y enter. Nos pone el valor mínimo. Un equivalente es igual, máximo, max, abrimos un paréntesis, seleccionamos la columna B, cerramos el paréntesis, enter. Ya con eso nos tiene mínimo y máximo. Rango, quedamos que es la diferencia entre máximo y mínimo, entonces ponemos el igual, seleccionamos la celda del valor máximo menos la celda del valor mínimo. Enter. Ya tenemos el rango. Ahora rango medio, quedamos que es el valor que está en medio. Entonces le damos el igual y vamos a abrir un paréntesis. Seleccionamos el valor máximo, le vamos a sumar el valor mínimo, cerramos el paréntesis y dividimos entre 2. Así nos va a sacar el punto medio, 68.5. Luego, es el tamaño de la muestra. Aquí vamos a usar la fórmula de contar. Entonces ponemos el igual, ponemos contar, abrimos un paréntesis y vamos a seleccionar la columna B. Cerramos el paréntesis, enter. Si recuerdan, eran 50 datos. Entonces vamos checando que todo coincida. Luego, para las clases, aquí yo recomiendo ponerlo acá abajito. Si estamos siguiendo el criterio del libro de sacarle raíz, entonces ponemos igual raíz, abrimos un paréntesis, al tamaño de la muestra y seleccionamos la celda de la muestra. Nos va a poner el 7.07. Ya sé que aquí le den el redondeo o lo introducen directamente. Si no, le podemos poner igual a redondear. Abrimos un paréntesis, seleccionamos la celda de abajo, ponemos la coma y nos pide el número de decimales. Ponemos 0, cerramos el paréntesis, enter. Ya no lo redondea. Luego para el ancho igual yo recomiendo que lo pongan acá abajo y ya sea que lo tengan que ajustar arriba o lo ponen directo. Y el ancho quedamos que es la división del rango entre el número de clases. Sí, entonces seleccionamos la celda del rango entre la celda de las clases. Cerramos paréntesis, perdón, y abrimos paréntesis, enter, y ya, ¿verdad? Aquí vamos a redondearlo a la alta, entonces vamos a ponerle redondear, punto más. Abrimos un paréntesis, seleccionamos la celda de abajo, ponemos una coma y número de decimales le ponemos 0. Cerramos el paréntesis, enter. Así ya tenemos los 8 datos: unidad de variación, mínimo, máximo, rango, rango medio, muestra, clases y ancho. Entonces vamos a la tabla de distribución de frecuencias. Quedamos que la primera fila la dejamos vacía para la clase anterior a la primera. Entonces la primera es la A, la segunda es la B. Entonces seguimos llenando las clases. Y dejamos la última fila para la clase que va después de nuestra última clase. Entonces, ahora, el primer límite inferior es el valor mínimo. Entonces le ponemos igual y seleccionamos el valor mínimo. Le damos Enter. Aquí va a intentar llenar, entonces le damos Control Z si les llega a ocurrir este error. Luego, el siguiente límite inferior es el límite anterior y le sumamos el ancho de clase. Entonces seleccionamos el ancho de clase
Y como este va a ser un incremento constante, hay que fijar esta celda. Nos vamos aquí a la parte de la fórmula y vamos a usar el símbolo de dólar o de peso antes de la J y antes del 2. Ya con eso le damos Enter. Nos ponemos aquí en el 49 y vamos a expandir la fórmula. Checamos que si va en incrementos de 8 en 8. Si ya todo va bien, para el límite inferior anterior, pues es el primer límite, le vamos a restar el ancho de clase. Bien. Ahora, para el primer límite superior, era restarle una unidad de variación al siguiente límite inferior. Entonces seleccionamos el límite inferior de la clase B y le vamos a restar la unidad de variación. Igual, aquí voy a intentar rellenar. Checamos que todo coincida. Si todo está bien, pues lo dejamos nada más. Vemos y aquí al final como que no funcionó. Entonces, si queremos corregir eso, la última sería el último límite superior, le vamos a sumar el ancho de clase. Con eso ya todos coinciden. Ahora, para la marca de clase, quedamos que es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior. Entonces vamos a ponerle igual, abrimos un paréntesis, seleccionamos el límite inferior, más el límite superior, cerramos el paréntesis y dividimos entre 2. Checamos y ya todos son correctos. Ahora, límite real inferior. Vamos a tomar el límite inferior y le vamos a restar media unidad de variación. Entonces ponemos la unidad de variación y la dividimos entre 2. Checamos que todo coincida bien. Le seguimos. Límite real superior. Entonces ahora vamos a tomar el límite superior y le vamos a sumar media unidad de variación. Entonces seleccionamos la unidad de variación entre 2. Ahora, para la frecuencia, vamos a ver que lo pueden hacer de distintos métodos, pero ya hay una fórmula que te calcula la frecuencia automático. Nada más hay que tener un poquito de cuidado, ya que esta fórmula te devuelve una matriz, no te devuelve un dato como tal. Es decir, no te va a dar una celda, te va a dar como resultado toda una columna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seleccionamos aquí donde van a quedar nuestros datos, incluyendo la clase anterior y la clase que va después. Nos vamos aquí a la parte de la fórmula, le ponemos igual, frecuencia. Abrimos un paréntesis y nos pide seleccionar los datos. Seleccionamos la columna B. Ponemos la coma y nos va a pedir los grupos. Seleccionamos el límite superior. Cerramos y no le vamos a dar Enter. Vamos a usar Control, Shift, Enter. Así ya nos va a llenar todos estos datos. Y si los pueden checar, coinciden con los que teníamos del ejercicio anterior. Vamos a ver qué hubiera pasado si no usaban el Control Shift Enter. Llegaban a esta parte, le daban igual aquí frecuencia. Abren un paréntesis. Seleccionan otra vez los datos. Otra vez le ponemos coma, el límite superior. Cierran con un paréntesis. Y si nada más le hubieran dado Enter, les hubiera puesto nada más un dato y el 0, que era el de la última. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con esta fórmula. Entonces lo hacemos otra vez. Seleccionamos las celdas. Nos vamos a la parte de fórmula. Ponemos igual, frecuencia. Abrimos un paréntesis. Seleccionamos la columna de los datos, que es la B. Coma. Luego los límites superiores. Cerramos el paréntesis y Control Shift Enter. Con eso ya coincide. Todo lo demás ya es más fácil. Para la frecuencia acumulada, quedamos que la frecuencia acumulada de la primera pues es lo primero que tenemos. Entonces esa va igualita. Le damos Enter. Va a intentar rellenar lo demás. Entonces ahí si les rellenó lo demás, le ponemos Control Z. Nos vamos a la celda de abajo, le ponemos el igual. Entonces la frecuencia acumulada es la frecuencia de esa clase más la frecuencia acumulada de la clase anterior. Le ponemos Enter y expandimos la fórmula. Hay que checar que sí terminemos con el tamaño de la muestra, en este caso con los 50 datos. Ahora, para la frecuencia complementaria, esta la podemos calcular por resta. Le vamos a poner igual, vamos a seleccionar el tamaño de la muestra y le vamos a restar la frecuencia acumulada de esa clase. Como el tamaño de la muestra va a ser una constante, hay que fijarla. Entonces hay que usar el símbolo de pesos
o de dólar antes de la H y antes del 2. Le damos Enter y checamos que todo coincida y va todo bien. Ahora, para la frecuencia relativa es la división de la frecuencia entre el total de la muestra. Entonces vamos a poner igual. Seleccionamos la frecuencia y lo vamos a dividir entre el tamaño de la muestra. Igual, como el tamaño de la muestra es una constante, lo vamos a fijar con el símbolo de dólar o símbolo de pesos. Checamos si nos va a poner en decimal. Si recuerdan, la frecuencia relativa va en porcentaje. Entonces lo seleccionamos y aquí en el formato, en lugar de general, vamos a elegir porcentaje. Bien. Ahora, para la frecuencia relativa acumulada. La primera pues, es igualita a la de la primera clase. Entonces aquí seleccionamos la misma. Va a intentar rellenar, entonces aquí le vamos a poner control Z. Nos vamos a la siguiente. Y entonces la frecuencia relativa acumulada es la suma de la frecuencia relativa de esa clase más la frecuencia relativa de la clase anterior. Le damos Enter. Nos ponemos en esa celda y expandimos la fórmula. Checamos que sí termine en el 100%. Con eso ya terminamos la tabla de distribución de frecuencia. Ahora, para el histograma. Habíamos quedado que el histograma es una gráfica de barras que utiliza la marca de clase y la frecuencia. Entonces vamos a seleccionar la frecuencia y le vamos a dar insertar. Vamos a la gráfica de barra y seleccionamos la primera. La bajamos para que no estorbe. La seleccionamos y aquí arriba dice seleccionar datos. Le damos clic. En la parte que dice editar vamos a seleccionar el eje X. Entonces le damos en editar y vamos a seleccionar la marca de clase. Y le damos en aceptar. Checamos si ya se parece a los histogramas que hacemos en clase. Y nada más, si recuerdan, las barras van juntas y aquí están muy separadas. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Le damos doble clic en las barras. Y del lado derecho, donde dice ancho del rango, le vamos a poner 0. Y le vamos a agregar un borde para que no se vean tan pegados. Bien, ya tenemos el histograma de frecuencias. Ahora para el polígono. Entonces seleccionamos la gráfica y le damos en seleccionar datos. Y le vamos a dar donde dice agregar. Donde dice nombre de la serie, ahí no le ponemos nada. Y donde dice valores de la serie, le vamos a borrar lo que tiene, el igual llaves 1. Lo borramos y vamos a seleccionar otra vez la frecuencia. Le damos aceptar. Y otra vez aceptar. Parece que echamos a perder lo que ya teníamos, ¿no? Pero ahorita se arregla rápido. Y seleccionamos las barras naranjas. Nos vamos a insertar. Y vamos a seleccionar gráfica de línea. Elegimos la primera. Y con eso ya tenemos el polígono de frecuencias. Ahora para las ojivas. Las ojivas utilizan la frecuencia acumulada. Entonces vamos con la frecuencia acumulada y vamos a seleccionar hasta la penúltima. Y no elegimos la última porque ya es el último dato. Perdón, ya están repetidos el último dato. Entonces le damos insertar, nos vamos a gráfica de línea y seleccionamos la primera. La bajamos para que no estorbe. Okay. Ahora, la ojiva utiliza, para el eje X, utiliza el límite real superior. Entonces, para cambiar eso, nos vamos a seleccionar datos y en editar vamos a seleccionar el límite real superior, igual hasta el penúltimo. Le damos a aceptar. Y de una vez vamos a agregar la ojiva descendente. Entonces, aquí le vamos a dar agregar. Y en nombre de la serie no le ponemos nada. Borramos lo que viene en valores de la serie, el igual a 1. Lo borramos y seleccionamos la frecuencia complementaria, igual hasta la penúltima. Le damos a aceptar y aceptar. Y ahora sí, ya con eso ya tenemos nuestras ojivas.